Bueno, aquí estamos de nuevo. Esta historia no es mía, así que el link al Wattpad estará en la descripción. Ahora comencemos con esto. Izuku salió de la clínica clandestina 5.000 yenes más rico de lo que entró. Todo el análisis clandestino de peculiaridades fue sorprendentemente lucrativo. Mucha gente tenía problemas con sus peculiaridades. El tipo al que acababa de ayudar, Dabi, tenía una peculiaridad de fuego increíblemente poderosa, pero también lo quemaba si la usaba en exceso. Su tolerancia al frío heredada tampoco lo ayudó. Izuku no había preguntado por qué estaba abusando de su peculiaridad lo suficiente como para parecer tocino demasiado cocido, pero le recomendó que apuntara con precisión con llamas más pequeñas y concentradas en lugar de movimientos amplios, citando los beneficios tanto para Dabi como para el entorno del hombre. También se suponía que Dabi probaría si su peculiaridad podía producir llamas más lejos de su piel o ajustar la temperatura para que no fuera una cremación completa en cada uso. Situaciones como la de Dabi fueron la razón principal por la que se prohibió la eugenesia. Algunas cosas simplemente no eran reparables. Afortunadamente, la mayoría de los clientes que había visto hasta ahora eran más fáciles de ayudar. Recomendar una lámpara solar para un hombre con una peculiaridad de reptil que casi pierde un dedo del pie el invierno pasado, proponer un cambio de dieta para alguien con una peculiaridad de transformación de cristales cuyos cristales se estaban volviendo quebradizos, cosas así. Arreglos simples para pensar cuando se mira desde una perspectiva externa. Realmente no valía la pena cobrarle a nadie. Cross y Cheshire parecían estar de acuerdo con su evaluación, pero no discutieron abiertamente. En cambio, simplemente metieron su parte de la tarifa de consulta en su bolso cuando no estaba mirando. Dada la regla de no le debo nada a nadie en el clandestino, Izuku dejó de luchar después de la tercera vez. Simplemente aceptó que le pagaban por su afición. La gente estaba dispuesta a pagarle por hacer algo que amaba. Y no era eso una novedad. Al menos lo mantuvo en el gasto de dinero. Su alijo de vender su mercancía de All Might no iba a durar para siempre, después de todo. Izuku debatió en qué gastar los ingresos inesperados mientras caminaba a casa. El crepúsculo del verano era la temperatura perfecta, y se deleitaba con la tranquilidad que se producía después de que todos los trabajadores del día se hubieran apresurado a regresar a casa. Las calles tranquilas significaban que era menos probable que lo atraparan. Tal vez debería ahorrar para un abrigo nuevo este invierno. He ganado suficiente músculo, no sé si mi viejo me quedará más. El Gakuran de Aldera apenas le queda ahora, murmuró Izuku para sí mismo. Se había probado su viejo uniforme el otro día, porque la escuela empezaba la próxima semana. La chaqueta que alguna vez se lo tragó ahora dejaba poco a la imaginación y restringía su movimiento. Izuku probablemente debería comprar una nueva chaqueta de uniforme antes de volver a clases. Lo último que necesitaba era que alguien, Kak-chan, pensara que estaba pensando demasiado en sí mismo y tratara de presumir. Solo necesitaba pasar desapercibido hasta la primavera. Luego se graduaría de ese infierno y nunca miraría hacia atrás. Y luego, bueno, se daría cuenta de eso cuando llegara allí. Bostezó y se estiró antes de empezar a trotar cuando salió del distrito industrial. Normalmente, él no era fanático de quedarse despierto hasta tan tarde, pero llamaron a su madre por una emergencia en su trabajo. Entonces, no es como si ella lo estuviera esperando para cenar. Debatió comprar algo en una tienda de la esquina de camino a casa en lugar de cocinar. No debería saltarse las comidas, y lo que sea que tuviera la tienda tenía que ser mejor que el ramen instantáneo. Izuku se conocía lo suficientemente bien como para ver en su futuro si se iba directamente a casa. Izuku estaba a punto de convencerse a sí mismo de desviarse para recoger un tazón de carne cuando escuchó el roce de los zapatos en el concreto. Izuku se congeló por costumbre y miró por encima del hombro. Nadie detrás de él, miró a su alrededor e inclinó la cabeza cuando escuchó el sonido de nuevo, esta vez seguido de una risa. Había algo en el sonido que le recordaba a Izuku a sus compañeros de clase. Izuku tomó en silencio su sudadera con capucha Mirko de su mochila y se la puso, sacándose la capucha por la cabeza. Luego se puso la máscara médica que vivió perpetuamente en el bolsillo de sus pantalones cortos. Con suerte, si era alguien de Aldera, esto era suficiente disfraz. Aunque sonaba como si ya hubieran encontrado una víctima.
Izuku frunció los labios mientras se acercaba más al ruido. Estos perpetradores ni siquiera se habían molestado en arrastrar a su objetivo a un callejón. Estaban en medio de la acera cuando Izuku llegó a la siguiente esquina. 3 adolescentes desconocidos rodearon a un cuarto que ya estaba en el suelo. Los 3 matones se turnaban para patearlo. Uno de ellos claramente estaba usando una peculiaridad para convertir su zapato y pantalón en piedra antes de cada impacto. Izuku miró incrédulo por un segundo. Sabía que este no era un vecindario muy patrullado, pero vamos. ¿Realmente esperaban que nadie los viera ni los escuchara? La pregunta de Izuku fue respondida cuando la patada de un acosador descubrió momentáneamente el rostro de la víctima. Izuku vio cabello morado y un bozal. Este último explicó por qué la víctima no había emitido ningún sonido. Casi definitivamente tenía cortes en los bordes que se clavaban en su rostro. Si lo hacían vomitar o toser sangre mientras usaba esa cosa, el niño podría asfixiarse. No en el reloj de Izuku. Gruñó en silencio detrás de su máscara, pero resistió el impulso de entrar corriendo. En lugar de eso, encendió el GPS de su teléfono desechable y llamó al 119 antes de devolverlo a su bolsillo. Luego recogió 2 botellas de cerveza vacías de la basura empujada contra la pared del edificio. Recurrió a todos los consejos que Kiki le había dado para parecer confiado y peligroso. Relajó los hombros, levantó la barbilla y convirtió su rostro en una máscara de indiferencia, no muy diferente a la que Dabi siempre usaba. Izuku pertenecía aquí, y no era alguien con quien meterse. Izuku sopesó las botellas para sentirlas antes de dar la vuelta a la esquina y dirigirse hacia el grupo. Su primer lanzamiento fue un poco desviado, golpeando el hombro de Stone Transformer en lugar de su cabeza, y la botella no se rompió hasta que cayó al suelo, pero aún así entendió su punto. ¿De verdad quieres causar problemas en nuestro territorio? Izuku fanfarroneó, arrojando su botella restante en una mano. En realidad, el territorio pandillero más cercano estaba a 3 cuadras, pero solo lo sabía por las advertencias de Cheshire sobre qué áreas evitar. Esperaba que estos 3 no tuvieran ese conocimiento. Los 3 se congelaron cuando lo vieron. Uno de ellos parecía aterrorizado cuando las palabras de Izuku se asimilaron, pero los otros 2 todavía parecían estar buscando pelea. El niño en el suelo lo miró con recelo. ¿Quién eres tú? Uno de los matones exigió. ¿Qué, eres amigo de este villano o algo así? Como no era Rock Transformer, y este tipo no tenía ninguna información externa sobre su peculiaridad, Izuku se negó a responder. Sin embargo, Izuku estaba bastante seguro de que el niño de cabello púrpura no era un villano. Probablemente tenía una peculiaridad de villano que estos 3 usaron como excusa para atacarlo, pero Izuku había visto gatitos callejeros que eran más amenazantes que su víctima. Cuando el cabecillano retrocedió, Izuku recurrió a sus recuerdos de la sonrisa de Kiki y le mostró los dientes. Luego cambió a la postura de pelea que Mamoru le había inculcado y levantó ambas manos. El matón ya asustado dio un paso atrás, pero los otros 2 dieron un paso adelante. Rock Transformer se movió para atacar primero, corriendo hacia adelante mientras lanzaba un amplio golpe telegrafiado. Izuku lo vio venir a 1 milla de distancia y esquivó el movimiento. El matón era mucho más grande de cerca, e Izuku tuvo que esquivar 2 golpes más y recibir un golpe de refilón en su hombro derecho antes de que el tipo se extendiera demasiado. Cuando lo hizo, Izuku aprovechó al máximo para patear el tobillo del acosador. Mientras su oponente enderezaba el equilibrio, Izuku lo rodeó lo suficiente como para patearle la rodilla derecha. Cuando el matón tropezó, Izuku rompió la segunda botella en la cabeza del tipo. En lugar de esperar para ver si eso era suficiente, Izuku lanzó un golpe rápido con su mano libre, golpeando la nuca del tipo. Mantuvo un ojo en los otros matones mientras Stone Transformer caía. ¿Alguien más quiere intentarlo?, preguntó Izuku, dejando solo un indicio de irritación en su voz mientras ajustaba su agarre en el cuello de la botella rota. Ahora era un arma mucho más amenazante, no es que Izuku tuviera la intención de usarla. El matón asustado sacudió la cabeza frenéticamente. Vamos hombre, esto no vale la pena. Solo vámonos. El cabecilla parecía furioso e Izuku tenía la sensación de que no iba a retroceder. Entonces, Izuku ofreció otro incentivo. Sacó su teléfono celular de su bolsillo.
y lo agitó donde pudieran ver la llamada en curso al 119. Ya llamé a la policía. Eso fue suficiente para que el gato miedoso se volviera y corriera. Ringleader respondió agachándose con cuidado para recoger un puñado de fragmentos de vidrio. No importa, dijo, con voz preocupantemente uniforme. Esto solo tomará un minuto. Izuku pensó que estaba preparado para lo que sea que el tipo le arrojara, pero, de hecho, no estaba preparado para que el acosador literalmente le arrojara un fragmento de vidrio. Viajó mucho más rápido de lo que tenía derecho a hacerlo. Izuku apenas logró girar lo suficiente para evitar que le atravesara el brazo. Todavía cortó la manga de su sudadera con capucha antes de enterrarse en el pavimento varios metros detrás de él. Izuku miró con los ojos muy abiertos a Ringleader. ¿Fue eso una peculiaridad de velocidad/aceleración? ¿Una peculiaridad de proyectil? De cualquier manera, Izuku estaba jodido aquí al aire libre, y la esquina estaba demasiado lejos para arriesgarse a darle la espalda al tipo. Izuku se arriesgó y arrojó la botella rota a Ringleader y se quitó la mochila de los hombros para usarla como un escudo improvisado mientras corría hacia adelante. Si no podía escapar con seguridad, cerrar para inutilizar las armas a distancia era la siguiente mejor opción. Ringleader esquivó la botella y arrojó otro fragmento. Izuku trató de apartarse del camino pero no lo logró. El fragmento atravesó la mochila para cortar una línea poco profunda en el lado izquierdo de Izuku. Otro fragmento voló a través del centro de la mochila de Izuku, y solo se salvó de un golpe potencialmente fatal por el sonido metálico de su botella de agua de aluminio. Luego, Izuku finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para arrojar su mochila en la cara del tipo y bajar para golpear el estómago de su oponente. Ringleader se dobló pero trajo otro fragmento de vidrio para apuñalarlo en la parte exterior de la pantorrilla derecha de Izuku antes de que pudiera retroceder. Izuku reprimió un grito cuando Ringleader sacó el fragmento y esa pierna se dobló. Antes de que Izuku pudiera pensar en escapar, Ringleader tenía el fragmento ensangrentado a solo unos centímetros de su garganta. Izuku se congeló. Cabecilla sonrió y jadeó. No eres tan duro ahora, ¿verdad? El cerebro de Izuku se negó a funcionar cuando sus ojos se concentraron en ese pedazo de vidrio ensangrentado. ¿Por qué había pensado siquiera que podía defenderse en una pelea? Solo había trabajado con Mamoru durante un mes. Realmente pensó que era tiempo suficiente para convertirlo en algo más que un inútil un chico alto con cabello púrpura. De repente, tenía un brazo envuelto bajo el brazo derecho del matón, el brazo que sostenía ese vaso peligroso, y el otro envuelto alrededor del cuello del chico por detrás, tirando de él hacia atrás y lejos. Su intento de estrangulamiento fue débil, y el matón se liberó rápidamente, llevando ese vidrio mortal hacia la víctima. Izuku se puso de pie y agarró la muñeca del acosador. Apretó y retorció hasta que el vaso cayó del agarre de Ringleader. Entonces Izuku lo golpeó en la cara. El niño de cabello púrpura soltó su agarre cuando Izuku arrastró la cabeza del acosador por el cabello para encontrar la rodilla de Izuku. Eso finalmente lo derribó, e Izuku lo dejó caer sin contemplaciones sobre el suelo cubierto de vidrio. Él y el chico de cabello púrpura miraron a Ringleader por un momento mientras jadeaban, solo para asegurarse de que realmente había terminado. Entonces Izuku miró hacia atrás al otro matón, que también se quedaba abajo. Bien. Luego volvió su atención a su víctima. Una delgada línea de sangre goteaba de un lado del hocico, y había moretones floreciendo en lo que era visible de su mejilla derecha. Él también estaba encorvado. La mayoría de esos golpes probablemente aterrizaron en su abdomen y espalda. Aquí, siéntate, dijo Izuku, limpiando una sección de la cera con su zapato. Tengo un botiquín de primeros auxilios en mi bolso. Podría ser capaz de cortarte esa cosa con mis tijeras para vendajes. Recuperó su mochila, que ahora estaba medio empapada de su botella de agua que goteaba. Cuando abrió su bolso, descubrió que sus auriculares también habrían sido una víctima. Levantó el cordón cortado y se quejó. Acabo de recibir esos la semana pasada. Una suave risa detrás de él le recordó su propósito y rápidamente sacó el botiquín de primeros auxilios, afortunadamente impermeable. Cuando se volvió hacia la víctima, vio que el matón del cabecilla se contraía. Izuku y la víctima se congelaron. En realidad, déjame atarlos primero.
Toma, Izuku le entregó al niño su botiquín de primeros auxilios antes de recuperar rápidamente sus auriculares. Al menos les daría un último uso. 5 minutos después, las manos y los dedos de Ringleader fueron atados detrás de la espalda del tipo con varias vueltas de cordón para evitar que recogiera otro trozo de vidrio. No había suficiente cable para Rock Transformer, e Izuku no estaba seguro de si confiaría en que el tipo no saldría de eso de todos modos. Entonces, se ató con su propio cinturón. Satisfecho con las ataduras, Izuku finalmente se unió a la víctima. El chico de cabello púrpura ya se había desinfectado y vendado algunos rasguños en sus manos, y uno en su brazo que ahora estaba bajando su manga. Izuku sacó las tijeras para vendajes y se las mostró al adolescente. ¿Puedo? El adolescente lo escudriñó con ojos lavanda antes de finalmente asentir, aunque todavía se tensó cuando Izuku se agachó a su lado. Izuku se movió lentamente mientras tiraba de varios lugares del cañón hasta encontrar uno con suficiente flexibilidad para deslizar el extremo lomo de las tijeras debajo de la correa. El adolescente de cabello púrpura hizo una mueca cuando Izuku comenzó a cortar el grueso tejido de poliéster. Iba lento, pero cortó. Cuando el horrible artilugio se cayó, Izuku finalmente escuchó sirenas a lo lejos. Les recuerdo que el link al Wattpad del creador estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.